Vamos a entender en profundidad lo que significa la cena, básicamente en dos pasajes, en Juan 6 y en 1 Corintios 11. Vamos a tratar de comprender qué es lo que el Señor nos quiso enseñar cuando instituyó la cena. Puede ocurrir con la cena lo que ocurre con tantas cosas en la vida cristiana, y es que también la convirtamos en una conmemoración ritual si no la entendemos. Esa es una de las explicaciones por las que a veces no se hace la cena tan seguido en algunas iglesias, sino ocasionalmente, para que se convierta siempre en un encuentro memorable. Pero miremos en la palabra que el Señor nos dice precisamente eso. Es algo muy especial, y tan es así que podría convertirse más bien en un misterio de la Escritura, como otros que hemos visto. La institución de la cena está en Lucas 22, versículos 18 al 20. En este pasaje, el Señor está hablando con los discípulos en el aposento alto el día antes de que fuera crucificado. El Señor hasta el último momento estuvo enseñando a los discípulos, estuvo mostrándoles cosas que iban a cambiar su vida. Y les dice aquí entonces, en el versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Este es un aviso explosivo, porque está mostrando la importancia de la conmemoración de esa noche. Es lo que llamamos la última cena, en forma coloquial. El Señor está diciendo que Él había anhelado mucho tomar esa Pascua, pero que es la última vez y que va a volverla a tomar hasta que el reino de Dios se instaure de nuevo. Esto es una flecha que apunta hacia la cena de las bodas del Cordero, cuando esté su esposa, la iglesia, allá con él, celebrando precisamente esta otra conmemoración. Entonces miren la importancia que el propio Señor le da. Es lo último prácticamente que va a hacer en conjunto con sus discípulos, y es lo último que va a hacer aquí en la tierra. Y lo deja entonces instituido, porque Él repite que hagamos esto en conmemoración de Él. En el versículo 19 nos dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, lo partió como también conmemoración, como recorderis de que eso le iba a ocurrir a Él pocas horas después, menos de 24, unas 18 horas después, cuando iba a estar en la cruz, iba a ser partido. Su vida humana, su vida terrenal se iba a acabar y ahí iba a regresar al Padre. Entonces Él parte el pan de una forma muy especial. No digo, miren, no es ritual, es ceremoniosa, una forma muy importante, y lo reparte para que los demás, los discípulos, empiecen a repartirlo entre ellos. Y les dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La cena que hace la iglesia cristiana es en la conmemoración del sacrificio del Señor Jesucristo, de ese partimiento de su cuerpo. Y en el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí hay otra frase importante, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a analizar entonces qué es lo que nos quiere decir en este mensaje, y para eso tenemos que meternos casi que palabra por palabra. En Juan 6:54 nos explica algo que tiene que ver con su carne y con su sangre. Y allí nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bueno, entonces tenemos dos pasajes aquí que nos hablan de lo mismo: el pan como carne y el vino como sangre del Señor. Entonces miremos la primera palabra que está en el versículo 54, el que come. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque esta enseñanza que el Señor le dio al principio de su ministerio a los discípulos escandalizó a muchos. El que come mi carne y bebe mi sangre generó un comentario entre los que lo seguían porque él había hecho milagros o porque les daba de comer. Es decir, esos seguidores oportunistas que no hacen un compromiso sincero y verdadero con el Señor. Solamente están por recibir una bendición momentánea, pero no les interesa nada más allá. Entonces el Señor habla en estos términos a sabiendas de que se van a escandalizar, porque da la impresión de que estuviera refiriéndose a una especie de canibalismo, y eso es lo que los escandaliza, y se van. Pero miremos lo que es espiritualmente el sentido de esta enseñanza. Comer. La palabra que usa allí el Señor implica tres cosas. En primer lugar, masticar o desmenuzar. El que come o desmenuza, masticando su carne. ¿Qué querrá decir eso espiritualmente? El que incorpora con hambre la vida de Cristo, el que se alimenta de Cristo mismo, el que se alimenta espiritualmente en forma continua de Cristo, y por consiguiente, como se refiere a la carne física del Señor, también se está refiriendo a las acciones que Él hizo en la carne. Todo este es un simbolismo que nosotros aquí en el mundo occidental no entendemos bien, porque es parte de la riqueza de la cultura oriental y del idioma. Aquí es ya también el griego en el Nuevo Testamento. Entonces la acción que el Señor nos da con el primer verbo, comer, implica que lo estemos tomando para nosotros y lo estemos incorporando a nuestra vida. ¿Qué es lo que hay que comer? Ya vimos que era el mismo Cristo y las acciones que Él hizo, porque es que la carne es lo externo, según la palabra griega, sarke, y es la naturaleza humana del Señor, pero en su perfección. Recuerden que la naturaleza humana del Señor es distinta a la nuestra, sin pecado. Entonces, redondeamos la idea. El que come mi carne quiere decir el que incorpora, el que toma, el que mira, analiza, desmenuza y las introduce en su vida, mis obras y mis acciones como hombre. Para esto, pues obviamente yo necesito estudiar los evangelios. Necesito saber lo que el Señor hizo en cada situación, para que yo pueda entonces buscar hacer las mismas obras y acciones. Estaría ahí haciendo lo que Él dice, comer mi carne, no solamente en una celebración ritual, donde tomo un pedazo de pan y digo, sí, este es el cuerpo de Cristo, o el símbolo del cuerpo de Cristo. Estoy entendiendo un sentido mucho más profundo que espero que me estén siguiendo y no los esté confundiendo. El Señor estaba mostrando una figura de lo que implica la relación con Él. Llegar a un punto tal en que Él sea nuestro modelo, y entonces todo lo que es Él externamente, y vamos a ver que después también internamente, lo tomamos para nosotros, lo copiamos y lo repetimos. No con la copia burda, sino con el poder del Espíritu Santo, inspirándonos a hacer las cosas que Cristo hizo. Y el que bebe, el beber es sinónimo de que alguien está ingiriendo porque tiene o una necesidad alimenticia o tiene sed. Y lo hace entonces para sobrevivir
o para satisfacer una necesidad vital. Les estoy diciendo que cuando yo empiezo a mirar a Cristo y la cena como algo que es totalmente necesario para mi crecimiento espiritual, entonces estoy bebiendo algo vital, que es lo que él dice a continuación, su sangre. Y aquí vienen tres sentidos. La sangre bíblicamente es, primero, vida, porque la vida de la carne en la sangre está, dice Levítico 17:11. Entonces, cuando yo bebo la sangre del Señor, estoy bebiendo la vida que Él me da, la vida sobrenatural, la vida eterna. El segundo sentido de sangre es redención, porque la sangre derramada significaba búsqueda del perdón de pecados. Por eso la salvación por medio de la sangre de Cristo es el tema central del Evangelio. Y la tercera palabra es pacto. En Lucas 22:20 ya leímos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es decir, el Señor Jesucristo está inaugurando un pacto. Ya ahorita voy a hacer un resumen para que quede más claro todavía. Está inaugurando un nuevo pacto, lo que implica un nuevo trato de Dios para sus escogidos. A nosotros, a través del pacto de la sangre de Cristo, nos está llamando a una relación en la cual Él pone casi todo lo que necesitamos saber y hacer, y nosotros ponemos nuestra disposición y nuestra confesión continua con arrepentimiento. Ese es el pacto. Ya no es la ley para los judíos, sino que ahora es la sangre de Cristo la que nos hace entrar en una dimensión muchísimo más alta que ellos. Entonces, en resumen, vamos a extractar lo que ya vimos. El que come mi carne, o sea, el que mastica con calma, el que estudia mi palabra y luego ingiere y se alimenta con lo estudiado en la palabra sobre las cosas que yo hice, sobre cómo actué, sobre las obras que hice, y bebe mi sangre, o sea, y toma como necesidad vital, porque siente que necesita vivir una vida nueva, porque sabe que necesita ser salvado y porque quiere hacer un compromiso o pacto con Dios. Ese es el sentido de Juan 6:54. Entonces termina diciendo, ese tiene vida eterna y resurrección. Con lo que hemos visto hasta el momento, tenemos que reexaminar nuestra relación con el Señor Jesucristo. No es simplemente mirarlo como un gran hombre, un modelo, sino tomarlo para nosotros, para que more en nuestro corazón y en nuestra vida todos los días de esa vida. Porque la vida eterna ya empezó, hermanos. Ya empezó en el momento en que llegamos a los pies del Señor. Pero la vida eterna tiene que ser sobrenatural. No es cualquier vida. Perdónenme que yo repita tanto esto, pero es que créanme que veo tanta pobreza espiritual en el pueblo de Dios y en mí mismo, que tenemos que exhortarnos continuamente a ver las grandezas de Dios. Aquí el Señor nos está mostrando una cosa totalmente diferente a lo que siempre digo, entrar y salir de una iglesia. Esto es otra cosa. Esto es entender que Cristo es nuestra vida. Comer su carne, beber su sangre, es querer vivir la vida que Él vivió, que la viva Él a través de nosotros, porque Él vive en nosotros. La vida eterna tiene varias implicaciones. La primera de todas, la que no necesita mucha explicación, es el nuevo nacimiento, que debe haberse producido en todos y cada uno de los que están oyendo esta palabra. Ya no somos los mismos que éramos antes de conocer al Señor. Y como no somos los mismos, tenemos que vivir de una forma completamente nueva. Te estoy invitando a que apenas termine esta palabra, apenas tomes tú la cena, empieces a mirar tu vida
los días que quedan aquí en este planeta de una forma totalmente diferente, a la luz de esta palabra. Es una vida sobrenatural, es una vida eterna, porque ya no eres el mismo. Por tanto, después del nuevo nacimiento que viene, la santidad, la maduración. Es un propósito que tienes que hacer también en tu corazón. Conocer más a ese Cristo que tienes que comer y beber, pero permitirle que Él te madure de las cosas que son carne en ti todavía, que son listas que están regadas en todo el Nuevo Testamento de cosas que debemos dejar a un lado. Tenemos entonces vida eterna es nuevo nacimiento, vida eterna es maduración, vida eterna es la no muerte. Y te pregunto, eternidad de Dios para ti, ¿y para qué? Piénsalo. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te hizo nacer en el nuevo nacimiento? ¿Para qué Dios quiere madurarte? ¿Y para qué Dios te da vida eterna? Tiene que ser muy grande el propósito. El propósito es tan grande para la vida eterna, para el futuro nuestro, que el Señor Jesucristo pagó un precio altísimo en la cruz. Él está hablando aquí de lo que hizo precisamente derramando esa sangre y permitiendo que esa carne fuera desgarrada. Medita, por favor, en eso. ¿Por qué el Señor te miró a ti con tan infinito amor? Te tomó en sus manos y te dijo, yo te he rescatado con mi vida, con mi sangre y con mi carne, para una eternidad, para que estés junto a mí una eternidad. ¿Haciendo qué, hermano? Piensa, ¿qué querrá el Señor en la eternidad? Y esa vida eterna también implica, por último, participación de la vida de Cristo. Ya lo dijimos arriba, pero tienes que mirar la vida de Cristo. Tienes que mirar a tu Maestro, a tu Señor, cómo caminaba, cómo hablaba, cómo sanaba, cómo predicaba. Mira esa vida y empieza a vivirla de la misma manera. Porque, insisto, en el punto que hemos repetido también muchas veces, no fuimos llamados para ser cristianos solamente para sentarnos en una congregación, sino para ser semejantes a Cristo y para hacer lo que Él hizo. Muy bien, entonces ya tenemos la introducción suficiente para que entendamos el pasaje de la Primera de Corintios 11, 23 al 32, que es la ratificación que hace el apóstol Pablo de la institución de la cena. Y aquí hay también unos versículos que debemos meditar con calma, porque hasta el momento quizás no los habíamos entendido en la profundidad. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor, Pablo recibió continuamente revelación de parte del Señor. Eso no es patrimonio solamente del apóstol Pablo. Son muchos los siervos que se han comprometido, que se han dedicado a vivir con Dios aquí en este mundo mientras Él los llama a la vida eterna, allá en el cielo. Lo buscan con una claridad espiritual tal que el Señor empieza a mostrarles cosas que a otros en montonera, en la mayoría, no le han mostrado. El Señor siempre está dispuesto a abrir su corazón en revelación para aquellos que le buscan. Es lo que dice Pablo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que les estoy enseñando, dice Pablo, no es fruto de una repetición, de un estudio intelectual. Esto es el resultado de hablar con Dios, el resultado de vivir con Dios. Y por tanto, abran sus oídos para que entiendan qué es lo que el Señor quiere. Que el Señor Jesús, y Él repite entonces lo que el Señor hizo allá en Lucas, como lo vimos. En Lucas 22, 18, lo que vimos al principio. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan, el alimento verdadero, la verdadera comida, porque es también la verdad. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora, cuando tomemos el pan y el vino en nuestras manos, vamos a mirar al Señor Jesucristo y vamos a recordarlo en esa noche, cuando Él está entregando todo su ser a los discípulos que tanto ama, porque no está pensando para nada en su agonía que va a sufrir más adelante, sino está pensando en seguirles mostrando lo que es el reino de los cielos. Lo parte y le dice: tomad y comed, pero hagan esto en memoria de mí. Cuando lo hagan, háganlo de una manera especial, así como yo me estoy entregando a ustedes en esta noche, le dice a los 12 que estaban allí. Ahora ustedes, cada vez que hagan esto, entréguense a mí. Hagan un compromiso conmigo. Yo voy a morir por ustedes. Ustedes denme su vida a mí. Porque cuando me dan su vida, yo se las devuelvo multiplicada. Porque yo soy el pan que alimenta, el pan del cielo. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es el pacto del Espíritu Santo. Al morir el Señor Jesucristo y a subir al cielo, envía al Espíritu Santo como ahora nuevo ministro a tu vida. Pero no es solo el Espíritu Santo, no es solo Dios mismo, sino toda la gracia de Dios para ti. El perdón que no mereces, la ayuda que no mereces, los dones y el fruto que no mereces, porque vienes del pecado. Yo vengo del pecado, hermano. Ninguno de nosotros merece la infinitud de regalos que Dios nos da. Esperemos que ya no los menospreciemos más, sino que miremos de aquí en adelante los días que nos queden en este planeta como oportunidad para vivir la vida de Cristo, porque es el mismo Cristo el que está morando en nosotros. Versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por consiguiente, su resurrección. Si algo estás sufriendo en este momento, el Señor te va a llevar a resurrección. Sufrimiento es muerte de una parte del ser, pero la resurrección está garantizada porque Él murió por ti en la cruz. Y dice la palabra que si Dios el Padre nos dio a su Hijo, no lo escatimó, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Versículo 27, y este es algo que no habíamos entendido. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando llegábamos a este punto, todos nos mirábamos unos a otros y poníamos cara de preocupación, porque decíamos: Señor, yo tengo que entonces pedir perdón por mis pecados para comer el pan y el vino dignamente y no ser culpado del cuerpo y de la sangre. Esto es cierto en este sacramento. Y acuérdense que estamos viendo solamente uno de 3 sacramentos que el Señor instituyó. Este es tan importante como lo es el matrimonio y como lo es el bautismo, la cena del Señor. Pero hay que entender más, entender que si he puesto a Cristo dentro de mí en la conversión, yo no puedo vivir mis días indignamente, o sea, desobedeciendo la palabra. Eso es lo que quiere decir este versículo también. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, la cena del Señor sí,
pero la vida con Cristo también será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es tan grande el regalo que la indignidad está a la vuelta de la esquina. Es no entender la profundidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso dice en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora es el momento entonces del examen, porque viene la descripción de una serie de cosas. En el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. O sea, la vida cristiana es igual al momento de la cena. Es tan importante acercarse dignamente pidiendo perdón al Señor como vivir cada día pidiéndole perdón al Señor por la inmensa cantidad de regalos que nos ha dado, por la vida tan grande a la cual Él nos ha destinado, que no podemos hacer cosas que mancillen su memoria. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí nos preguntábamos, ¿será que habrá gente entonces que cae muerta o enferma en la iglesia al tomar el pan y el vino? Yo creo que esto puede ocurrir, pero es bastante raro. En cambio, sí es frecuente que haya enfermedad espiritual y debilidad espiritual entre muchos de los cristianos que dicen que tienen un compromiso serio con Cristo, pero que viven sus vidas de una forma completamente mundana. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La importancia del autoexamen, de la sinceridad de entregarle al Señor nuestros pecados y la sinceridad del arrepentimiento, no volver a pecar. Porque, dice en el 32, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hasta el último momento el Señor manifiesta su amor. Es tan grande el regalo de la cena y de la vida de Cristo para nosotros, la carne y la sangre de Cristo para nosotros, que perfectamente pudiéramos ser juzgados, pero lo que el Señor hace es que somos castigados, mire, o sea, nos da disciplina, nos trata con esa disciplina del Señor que son las pruebas de nuestra vida cotidiana, esas cosas que no entendemos, porque quizás no estamos viviendo en el milagro y el poder de la vida de Cristo como Él quiere que lo hagamos, porque así nos lo dio, para que no seamos condenados con el mundo, para que no nos perdamos, para que no vayamos al infierno. Entonces el Señor tiene que traer disciplina sobre su pueblo, para que el diablo se levante y diga, allá está su hijo, no está cumpliendo con la palabra, ese es mío, va para el infierno. El Señor le dice, no, yo lo estoy tratando, yo lo estoy disciplinando porque ese es mío, ese va conmigo. Pero mientras tanto, tiene que pasar aquí un trato particular. Pero miren, la conclusión final de estos 3 versículos está que nos podemos ahorrar aún el dolor de muchos tratos, solamente tomando y bebiendo y comiendo dignamente el cuerpo y la sangre del Señor cada día. Porque la cena, aunque sea cada 2 o 3 meses, o cada 8 días en algunas iglesias, no es sino un reflejo de lo que es la verdadera comunión entre el creyente y Cristo. Entonces, ahora mis hermanos, es el momento. Primero, vamos a cerrar nuestros ojos. Acerquemos los elementos, el pan y el vino, y tengámoslo en la mano. Y vamos primero que todo a cerrar nuestros ojos. Y por fe vamos a sentir que estamos conectados espiritualmente con el Señor. Porque lo estamos, hermanos. Y vamos a mirar su corazón de amor, porque leímos versículos duros, pero finalmente
detrás de todo esto está el infinito amor de Dios, que nos dio a su Hijo para que pudiéramos hacer esto ahora, aquí, y después en la vida eterna, tener la comunión continua con el Señor. Y mirando ese infinito amor, entonces ahora empieces a repasar, hermano, tus pecados. Y allí, mentalmente, te los presentes al Señor y le pidas perdón. Y le digas que te ayude a no volver a caer en esos pecados. Y que te ayude a vivir una vida completamente digna del llamado que el Señor te hizo. Y digna del próximo llamado que el Señor te va a hacer, que es el arrebatamiento. Y que puede ser en cualquier momento. Y que le digas, Señor, santifícame. Levántame, Señor, de mis pensamientos que me hacen creer que la vida cristiana es algo ligeramente distinto de lo que hacen los mundanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por las familias que nos diste, Señor, por la salud completa o incompleta, de todas maneras, con que nos trajiste hasta ahora. Pero nos has permitido vivir, Señor, para, en este instante, examinarnos y mirar quizá nuestro egoísmo, quizá nuestra pereza, nuestra incapacidad para estudiar la palabra con juicio todos los días, o nuestra incapacidad para entender que esa palabra leída es para que sea aplicada. Y eso es lo que genera en nosotros toda esa carnalidad, esa mundanalidad. Porque si nos metiéramos contigo de todo corazón, tú nos levantarías, Padre, a alturas insospechadas. Tú harías con nosotros milagros vivientes, Señor. Tú nos llenarías de tu gloria hasta resplandecer. Tú permitirías, Señor, que viéramos continuamente milagros en nuestras oraciones. Porque tú eres un Dios que todo lo puede. Eres un Dios grande e inmenso. Eres un Dios de amor tan exclusivo que nos tratas a cada uno como si fuéramos tu único hijo sobre la tierra. Gracias, Señor, por el nombre con que nos llamaste y por el nombre que nos vas a dar. Perdónanos, Señor, esos momentos en que se nos borra tu palabra, en que olvidamos la tremenda grandeza de tus enseñanzas. Perdónanos, Señor, cuando regresamos a la carne. Levántanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y por la carne y la sangre de Jesús, sobre esa cruz, ahora comemos este pan y bebemos este vino. Coman y beban, hermanos. Así como el bautismo es figura del morir y resucitar, morir al pecado y resucitar a la nueva vida. Y es figura también del compromiso, del ser cubiertos por Jesucristo por dentro y por fuera. Así la cena entonces también es un simbolismo profundo de lo que debe ser nuestra vida, comiendo la carne y bebiendo la sangre del Cordero de Dios. Necesitamos la santidad, mis hermanos. Necesitamos estar preparados para la venida del Señor, con una renovación del espíritu y de la mente.